Saludos, estimados participantes. En esta clase número 7 abordaremos un acercamiento inicial a la lectura e interpretación de planos eléctricos. O, básicamente, estableceremos un método inicial de cómo entender lo que está expresado en un diagrama eléctrico basados en los principios elementales y más generales de este contexto. Primero que todo, debemos comenzar por responder qué es un plano eléctrico. Un plano eléctrico es la representación de los diferentes circuitos que componen y definen las características de una instalación eléctrica y donde se detallan las particularidades de los materiales y dispositivos existentes. La instalación eléctrica se puede representar sobre varios planos diferentes. O sea, no es lo mismo ver un arnés de cableado desarmado o desmontado a ver su representación gráfica tal como lo indica la literatura técnica del equipo o sistema, u observar ese arnés instalado en el sistema al cual pertenece, en este caso a una APU de un avión Grumman 2, a ver la disposición gráfica del cableado que representa su orden técnico. Mucho menos es igual observar el equipo y cableados instalados en el avión, en comparación con su plano eléctrico propiamente dicho, donde se representa la distribución eléctrica de sus alimentaciones. Cada tipo de representación gráfica tiene un nivel de utilidad y son herramientas de análisis de fallas y formas de funcionamiento para nosotros, los técnicos de mantenimiento aeronáutico. Dependiendo del tipo de plano, en estas representaciones gráficas generalmente podemos conseguir los siguientes elementos. Símbolos, que son dibujos convencionales representativos de dispositivos o partes reales del circuito. Marcas que designan dispositivos, equipos o máquinas. Señales de bornes o conectores. Señales de los conductores y otras características que iremos viendo en la medida que vayamos profundizando en el tema. Para representar estos planos se pueden utilizar diferentes tipos de esquemas eléctricos normalizados y estandarizados, entendiendo como esquema eléctrico el conjunto de conexiones y relaciones eléctricas coherentes mediante símbolos de los componentes de un sistema eléctrico. Podemos hacer una clasificación muy general de los planos eléctricos de la siguiente manera, comenzando con los diagramas más básicos, que son los esquemas explicativos, en los cuales se representan los dispositivos, conductores, uniones mecánicas y condiciones de interdependencia que intervengan en el funcionamiento del sistema descrito o estudiado. Algo que distingue este tipo de esquemas es que la diagramación del mismo no siempre representa la disposición real o instalación de los dispositivos físicos. Como podemos observar en este esquema explicativo, donde se refleja gráficamente la interrelación entre equipos eléctricos de una aeronave, utilizando dibujos del aspecto de estos con líneas y símbolos, los cuales no representan exactamente cómo están dispuestos realmente en el avión, pero permiten apreciar cómo interactúan eléctricamente entre ellos. Uno de los esquemas explicativos comúnmente utilizados es el de emplazamiento, el cual involucra el uso combinado de símbolos y dibujos o fragmentos fotográficos para la descripción funcional del circuito. Como en este ejemplo de la aviónica de un Citation 750 Excel, donde vemos imágenes y dibujos de la apariencia de los equipos y de las pantallas multifuncionales. Aquí otro ejemplo, donde se combinan dibujos con líneas que representan interrelación eléctrica. El otro tipo, más de representación gráfica que de explicación, es el plano como tal, que es un diagrama en el cual se representan circuitos eléctricos relacionados de alguna manera a una ubicación representativa de la realidad, enfocándose en las líneas y distribución de la energía.
y pueden ser tan o más complejos como este diagrama que muestra un fragmento de la distribución de la alimentación de corriente directa de un Gulfstream Grumman 2, o un poco más sencillo como este diagrama de alimentación y generación del inverter del mismo avión. También existen otras clasificaciones de acuerdo a su propósito y a la forma como se representan los cableados que no son tan utilizadas en aviación, pero que no se descarta que en algún momento se puedan conseguir con diagramas de estos tipos para resolver alguna situación técnica. Es el caso de los esquemas unifilares y multifilares. Los unifilares son representaciones simplificadas que presentan conjuntos de cables con un solo trazo para indicar la cantidad de cables que están siendo representadas en ese trazo único. Muchas veces se utilizan líneas cortas transversales que pueden ser completas para las fases o medias para el neutro. En cambio, en los multifilares se representan cada uno de los cables que distribuyen la energía, es decir, es más específico. Aquí se puede observar cómo al motor le llegan 3 líneas que son las 3 fases respectivamente, a diferencia del unifilar en donde solo le llega una línea. En la confección de un plano o un esquema se suelen utilizar símbolos y figuras, así como marcas o referencias. Por ello, es importante revisar algunas simbologías frecuentemente utilizadas. Y en los manuales y publicaciones referidas a las simbologías, podemos conseguir gran variedad de estas representaciones gráficas que difieren de acuerdo al sistema que se esté utilizando. Por ejemplo, aquí podemos observar varios símbolos para un mismo elemento. Las resistencias. Tenemos resistencias normales, tenemos resistencias variables, resistencia ajustable, de impedancia, potenciómetros de contacto móvil y así una infinidad de tipos de resistencia. De igual forma tenemos toda esta serie de simbología para las bobinas. Tenemos bobinas normales, comunes y corrientes. Vemos que tenemos al menos 2 símbolos para los tipos de bobinas. Bobinas de núcleo férrico o ferroso, bobina ajustable y otros tipos de bobina, inclusive las bobinas de electroimán, que son las utilizadas en transformadores. También tenemos diferentes simbologías para los distintos tipos de condensadores. Por ejemplo, el condensador no polarizado, que se distingue por tener 2 líneas que representan sus placas sin ningún tipo de simbología que distingan una placa de la otra, o el condensador polarizado, que sí tiene una placa curva y una placa recta, y así diferentes tipos de condensadores. Aquí podemos observar símbolos para los dispositivos de protección eléctrica, en este caso los fusibles, también los instrumentos de medición y otros por el estilo. Aquí podemos observar que comúnmente los instrumentos de medición se representan con un círculo y en el medio la letra o el símbolo de la magnitud que ellos miden. Diferentes tipos de interruptores y por supuesto las líneas y conductores, que dependiendo del tipo de diagrama se puede observar cuando hay un cruce sin conexión, cómo se distingue de cuando hay cruces donde existe conexión. Por ejemplo, en el caso de la izquierda, las cruces sin conexión simplemente no se le coloca un punto entre las 2 líneas. En cambio, en los de la derecha se hace un pequeño arco para simbolizar que el cable no está conectado. Observamos más líneas y conductores. Aquí podemos ver las simbologías de tierra, importante cuando trabajamos con más de una fase de corriente alterna. Por último, observamos algunas formas de representar fuentes de alimentación eléctrica. Siempre es bien importante estar familiarizados con la simbología, ya que esto nos facilitará el trabajo de interpretación de los planos eléctricos de cualquier tipo. Por ello se recomienda tener listas de símbolos a la mano y estar repasándolos frecuentemente.
Para finalizar, debemos prestar atención en los detalles adicionales del plano. Y es que generalmente los diagramas eléctricos vienen en ciertos y especializados formatos que agregan detalles importantes al momento de analizar e interpretar su información. Vamos a revisar de forma general algunos detalles con este diagrama que traemos de ejemplo. Lo primero que debemos revisar es la procedencia o pertinencia del diagrama. En este caso, ese detalle viene reflejado en la esquina inferior derecha. Aquí podemos observar que este es un diagrama del sistema de generación de corriente continua. También podemos observar a cuál libro pertenece, así como su sección, lo cual es una referencia importante porque con ese código se puede referenciar el diagrama desde otro diagrama o desde alguna parte del texto. La esquina superior derecha en este ejemplo nos muestra un cuadro con códigos referenciales acerca de la posición de los conectores y el tipo de terminales utilizados en estos. Por el tipo de códigos con caracteres cirílicos podemos inferir de que este esquema pertenece a algún sistema de aviación de fabricación rusa. Y en la esquina superior izquierda se muestra el código del diagrama con respecto a la sección de la aeronave a la cual pertenece. Y nótese que está invertido. Esto es porque los diagramas eléctricos impresos a veces son de tamaño considerable y así se pueden desplegar en una mesa de trabajo y ser analizados por varias personas a la vez desde sus diferentes ángulos. También es importante resaltar el sistema tipo de coordenadas con que se marcan los bordes exteriores y que esa característica sirve para ubicar más rápidamente algún componente o para diferenciarlos cuando se encuentran más de uno similares en el mismo diagrama. Así podemos identificar en este caso como en los laterales hay letras y en los bordes inferior y superior números. Por ejemplo, se puede dar el caso en el que en la orden técnica se haga referencia al conector M30-310 que llega al voltímetro de corriente continua que se encuentra en B1. Ya habiendo revisado los elementos más importantes en la lectura e interpretación de planos, hemos culminado con esta clase. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.